La disciplina del sufrimiento, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy con la obra de Nietzsche, Más allá del bien y del mal. La disciplina del sufrimiento vendría siendo como una antítesis de la compasión que se viene viviendo en los últimos siglos, último par de siglos, donde Nietzsche expresa de que donde se ha trasvalorado el sentido de la fuerza del hombre, haciéndose este cada vez más débil con el transcurrir de los tiempos. Entonces vamos a revisar el aforismo número 225, a ver qué nos dice al respecto. Lo mismo el hedonismo que el pesimismo, lo mismo el utilitarismo que el eudemonismo. Todos esos modos de pensar que miden el valor de las cosas por el placer y el sufrimiento que éstas producen, es decir, por estados concomitantes y cosas accesorias, son ingenuidades y modos superficiales de pensar, a los cuales no dejará de mirar con burla y también con compasión todo aquel que se sepa poseedor de fuerzas configuradoras y de una conciencia artista. Él habla de los filósofos de su época, en este caso de sí mismo, ¿sí? Aquellos que piensan como él, de una forma un poco más eh, holística y trascendental, ¿sí? O sea, ellos piensan un poco fuera de la caja. Por eso habla de que son fuerzas configuradoras, de aquellos que piensan como él, porque son fuerzas que buscan ese cambio, esa reestructuración, nuevamente un ajuste a lo que viene ocurriendo, con un deterioro y casi putrefacción de la cultura, si ya se veía en el siglo XIX, pues ahora en el siglo XXI pues mucho más. Entonces dice aquí, compasión para con vosotros no es, desde luego, la compasión tal como vosotros la entendéis. Este pasaje es un poquito confuso, pero cuando dice compasión para con vosotros, aquí, compasión para con vosotros, habla de la compasión de él, de las personas que piensan como él, como Nietzsche, para con los demás filósofos de la época. No es, desde luego, la compasión tal como vosotros la entendéis. No es compasión para con la miseria social, para con la sociedad y sus enfermos y viciados, para con los vicios y arruinados de antemano, que yacen por tierra a nuestro alrededor. Y menos todavía es compasión para con esas murmurantes, oprimidas y levánticas capas de esclavos que aspiran al dominio. Ellas lo llaman libertad. Nuestra compasión es una compasión más elevada, de visión más larga. Ok, detengámonos aquí porque esto es importante. Él está haciendo aquí una distinción entre compasiones. La de la transvaloración, que es de los oprimidos, de los enfermos, de los miserables, de aquellos que quieren ser libres. Esto lo habla precisamente en su otra obra, en la genealogía de la moral, donde se expresa de estas personas como la generación de la cultura del resentimiento. Son resentidos. Ellos están en contra de los aristócratas, del demos, de los aristos, porque estos les han oprimido con su tiranía, ¿sí? Hay que admitirlo, se lo buscaron, pero entonces ellos transvaloraron, cambiaron todo. Para ellos la debilidad es la nueva fortaleza, la paz es la nueva valentía. Estos manejan un pensamiento donde hay que ser bueno con los demás, con el que está desamparado, viendo el punto de vista político, ¿no? Con el que es necesitado, con este que no tiene que comer, aquello que no tiene trabajo, que no tiene vivienda, con los que no están educados. ¿Cuál es el problema con esta compasión? Que acostumbramos a las personas a ser dependientes, los acostumbramos al sentimiento de necesidad constante, donde estos van a esperar, como si fuesen gallinas, a aquel que tiene el maíz para que les dé todas las mañanas. Ese es el problema con esa compasión. Nos apiadamos de la debilidad del otro, de la inoperancia, de la incompetencia. Esto es lo que afirma aquí Nietzsche. Ok, vamos aquí. Nosotros vemos cómo el hombre se empequeñece, cómo vosotros lo empequeñecéis. Y hay instantes en los que contemplamos precisamente vuestra compasión con una ansiedad indescriptible en los que nos defendemos de esa compasión, en los que encontramos que vuestra seriedad es más peligrosa que cualquier ligereza. Vosotros queréis en lo posible eliminar el sufrimiento. Y esa de hecho es la cultura del resentimiento. Eliminar el sufrimiento, porque como estuvieron acostumbrados en épocas pasadas a las tiranías y oligarquías, estos quieren librarse del sufrimiento. Parece algo bueno, pero en realidad tiene sus consecuencias. Vamos a revisar. Y no hay ninguno, en lo posible, más loco que ese. Y nosotros, parece cabalmente que nosotros preferimos que el sufrimiento sea más grande y peor que lo ha sido nunca. El bienestar, tal como vosotros lo entendéis,
Eso no es, desde luego, una meta. Eso a nosotros nos parece un final. Un estado que enseguida vuelve ridículo y despreciable al hombre, que hace desear el ocaso de éste, la disciplina del sufrimiento, del gran sufrimiento. ¿No sabéis que únicamente esa disciplina es la que ha creado hasta ahora todas las elevaciones del hombre? Aquella tensión del alma en la infelicidad, que es la que le inculca su fortaleza, los estremecimientos del alma ante el espectáculo de la gran ruina, su inventiva y valentía en el soportar, perseverar, interpretar, aprovechar la desgracia, así como toda la profundidad, misterio, máscara, espíritu, argucia, grandeza que le han sido donados al alma. La disciplina del sufrimiento es eso, una necesidad. Es parte de la realidad el dolor, es parte de la realidad el caos, no lo podemos suprimir. De hecho, suprimirlo sería una condenación para el ser humano, porque sin caos se acaba el cambio. No hay evolución, no hay un avance, porque sencillamente todo queda congelado, en un estado de hibernación eterna. Imagínate que no haya conflictos, ni siquiera conflictos personales. La persona no tendría motivos para mejorarse, para superarse. No hay necesidad. El caos genera necesidad. Esa necesidad procura motivación en el hombre. Esa motivación ejerce una fuerza animosa que nos lleva a querer más y más y más en la vida. En lo físico, si hay debilidades físicas, incluyendo las enfermedades, vamos a buscar lo mejor, a superarlo. Entonces vamos a eliminar esas debilidades físicas para volverlas una fortaleza. Igual las intelectuales. Si hay debilidades, carencias, defectos intelectuales, pues entonces vamos a querer cultivarlos para mejorarlos. Y así mismo lo espiritual, en la razón de ser. Y en ese tipo de experiencias es que el alma crece, se nutre y evoluciona naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Esta compasión está haciendo que los hombres se hagan mucho más débiles y más codependientes unos de otros, incluso dependientes del Estado, que es lo peor. No van a luchar por sí mismos hasta que el Estado no dé su movimiento para ellos poder, ahora sí, tomar las decisiones y las riendas de su vida. Ese es el mal del que habla aquí Nietzsche. Y yo comparto ese pensamiento de que el sufrimiento es necesario. Es algo desagradable, pero es necesario. Debe ser así. Debe ser algo útil, porque no por nada es parte de la realidad. Es natural que nosotros buscamos solventar ese estado de dolor por un estado de alivio. Pero en ese instante, en esa acción en el que nosotros queremos cambiar ese estado de dolor, nos estamos esforzando. Hay un crecimiento interno para poder alcanzar un fin. Una vez estamos en un estado de alivio, hay calma, hay quietud. Pero para que volvamos otra vez a esforzarnos es necesario que vuelva otra vez el sufrimiento. Entonces ahí es donde interviene el caos. Y el caos nos hace mejores con el tiempo. Por supuesto, hay tipos de dolor y sufrimiento que ya son tan extremos que simplemente acaban con nuestra existencia. Pero esas son cosas que no podemos evitar del todo. Se escapan de nuestra jurisdicción. Así que o nos acostumbramos o perecemos. Porque una utopía sin sufrimiento, de un mundo sin sufrimiento, es imposible. Ok. ¿No le han sido donados bajo sufrimientos, bajo la disciplina del gran sufrimiento? Criatura y creador están unidos en el hombre. En el hombre hay materia, fragmento, exceso, fango, basura, sin sentido, caos. Pero en el hombre hay también un creador, un escultor, dureza de martillo, dioses espectadores y séptimo día. ¿Entendéis esa antítesis? Vamos aquí, antítesis. Y que vuestra compasión se dirige a la criatura en el hombre, aquello que tiene que ser configurado, quebrado, forjado, arrancado, quemado, abrazado, purificado, aquella que necesariamente tiene que sufrir y que debe sufrir. Haciendo una pausa aquí, en paréntesis, ¿qué quiere decir con la criatura y el creador? Tenemos la facultad de crear, de desarrollar, pero también al mismo tiempo somos creados y configurados nosotros mismos. Esa compasión de la que habla Nietzsche, de la cultura del resentimiento, lo que hace es abocarse a lo que está creado, ¿sí? Lo que está siendo configurado, y anula al creador en nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir? En últimas, esta compasión nos está formando, pero nos están formando ¿en qué? En debilidades. El creador que está en nosotros, o sea, nuestra propia voluntad, la abolición de poder mejorarlo, está quedando en un segundo plano y no la estamos ni efectuando ni desarrollando tampoco. Y esto es peligroso porque entonces ahí va otra vez el sentido de la necesidad. Nos acostumbramos a depender de los demás y a estar siempre
en miseria, necesitados. ¿No os dais cuenta de a qué se dirige nuestra opuesta compasión cuando se vuelve contra vuestra compasión, considerándola como el más perverso de todos los reblandecimientos y debilidades? Así pues, compasión contra compasión. Pero dicho una vez más, hay problemas más altos que todos los problemas del placer, del sufrimiento y de la compasión. Y toda filosofía que no aboque a ellos es una ingenuidad. En síntesis, la compasión de la que habla Nietzsche es compasión por los que sienten compasión. Compasión por aquellos que están haciendo débiles al hombre, que están cambiando los valores en una cultura del resentimiento y donde no queda más de otra de que estos vayan ajustándose a esos tiempos, reblandeciéndose cada vez más, perdiendo esa boulesis, esa voluntad para poder actuar y ser mejores. Tener ese martillo, como lo habla él, ese martillo para forjarnos nosotros mismos. Se lo damos a otros y lo peor es que ese otro no nos va a forjar. Solo está allí para tenernos lástima y que, tome, tiene hambre, tome un pedazo de pan. No tiene casa, tome, aquí le damos un rancho. No tiene trabajo, bueno, aquí le damos este empleo. El conformismo. Entonces, el día que no se les da a la persona, pues estos sufren y hay miseria. Y por supuesto buscan los vicios para poder calmar esa ansiedad que les da el no poder solucionar su problema a través de otros. En definitiva, el sufrimiento es útil. El sufrimiento, aunque no lo queramos, de naturaleza que sea, porque hay sufrimientos que son trágicos, es necesario para que nosotros nos hagamos fuertes. Y si hay algo que pueda pulir esas impurezas que tengamos en el alma, pues bienvenido es. Espero que les haya parecido interesante este tema y útil, por supuesto, y que lo pongan en práctica, que es lo más importante. Entonces nos veremos para un próximo video.